Todos tenemos un manga favorito, que nos ha llegado a sorprender por su historia, su arte o incluso sus personajes. Y hemos querido volver a leerlo con el propósito de confirmar de si realmente el manga es tan bueno como lo recuerdas. Bueno, este sería mi caso con el manga del cual hablaré hoy. Lleva el nombre de Hideout. Esta obra fue dividida en un solo volumen con un total de 9 capítulos, por lo cual se podría considerar como un manga bastante corto de leer. Comencemos con este video reseña del manga de Hideout. La historia comienza con una narración que nos presenta lo que está pasando. Básicamente se menciona que el protagonista de esta historia se llama Seiichi Kirishima y que trabaja como escritor. Básicamente se encuentra escribiendo una especie de diario sobre todo lo que tuvo que vivir hasta ese momento, teniendo el objetivo principal de que alguien consiga leer ese texto. Entonces, cambiamos de escena y podemos ver que el protagonista se encuentra amarrado a una silla en una habitación, suplicándole a una persona que por favor no acabe con su vida, ya que quiere seguir viviendo. Nuevamente, comienza la narración que nos menciona que toda esa pesadilla comenzó cuando él y su esposa decidieron ir a una isla de vacaciones. Esto con el propósito de poder sanar las distintas heridas emocionales que tenían, debido a una situación que ocurrió en el pasado. Podemos ver que el protagonista se encuentra bastante deprimido mientras ve a un padre de familia jugando con sus dos hijos. Luego de esto, el protagonista empieza a hablar con su esposa. Básicamente se llega a mencionar que un accidente ocurrió el año pasado y que realmente afectó su relación debido a esto, y que uno de los objetivos de ese viaje era empezar de nuevo, es decir, vivir una nueva vida. Después de un minuto de silencio, el protagonista menciona algo interesante, ya que dice que una persona le comentó que en esa isla hay una creencia que consiste en que si vas a una cascada que se encuentra en la zona, eso te daría felicidad por el resto de tu vida. Su esposa le cuestiona esto y le pregunta que si realmente cree en esa creencia. Entonces el protagonista confirma esto. También menciona que si existe alguna manera de dejar su antigua vida atrás y empezar una nueva, entonces haría todo lo posible para conseguirlo. Durante la noche de ese mismo día, podemos ver que estos personajes se encuentran en un viaje por carretera con el principal objetivo de encontrar la cascada que habían mencionado anteriormente. Se revela que llevan varias horas conduciendo y que aún no han encontrado la cascada. Debido a esto, la esposa del protagonista le empieza a insultar. Unos segundos después, podemos ver que debido a la zona donde están, no hay ninguna señal de radio. Entonces, el protagonista empieza a hablar con su esposa y se revela que el nombre de ella es Miki. Básicamente, el protagonista empieza a contar que un miembro del hotel donde se encontraban le dijo esta mañana que al parecer la cascada no era lo único por lo cual era conocida esa isla. Al parecer, en ese lugar hubo una gran batalla hace mucho tiempo. Incluso menciona que todavía puedes encontrar huesos en el suelo en algunas zonas de la isla, que eran de los soldados que perdieron la vida en ese lugar. Luego de haber escuchado esta historia, Mickey empieza a discutir con el protagonista. Básicamente le menciona que ella piensa que el objetivo principal de ese viaje era conseguir suficiente inspiración para su próxima novela. Después de unos minutos de discusión, Mickey menciona que debido a la culpa del protagonista, el hijo de estos personajes había perdido la vida anteriormente. Nuevamente volvemos con la narración del protagonista, en la cual menciona que después de ese momento de discusión provocó que el sentimiento de duda desapareciera por completo. Unos segundos después podemos ver que el auto se quedó quieto. El protagonista alimenta a su esposa diciendo que el auto se había quedado sin combustible y que ahora solo pueden caminar para buscar ayuda. Pero antes de hacer esto, el protagonista se dirige a la parte de atrás del vehículo, abre el maletero y se lleva una llave inglesa que se encontraba en ese lugar. Una nueva narración del protagonista aparece, donde menciona que nos recuerda el momento exacto de cuando tuvo esa idea por primera vez. Esto mientras vemos a los personajes caminando debajo de la lluvia. Luego de una conversación, el protagonista se gira y podemos ver una sonrisa bastante macabra en su rostro, y la llave inglesa que había recogido antes en su mano, mientras se dice a él mismo que quiere acabar con la vida de su esposa. Poco a poco se va acercando a Mickey. Esto le lleva a preocuparse demasiado, incluso piensa que es una broma. El protagonista le dice que todo lo que ha pasado en sus vidas es culpa de ella mientras intenta atacarla. Mickey consigue esquivar el ataque y cae al suelo. Entonces el protagonista le dice que ella también tiene la culpa de que su hijo haya perdido la vida. También menciona que si acaba con la vida de ella, entonces él podría empezar nuevamente de cero, olvidando todo su pasado. Pero Mickey recoge una roca del suelo y se la lanza al protagonista.
Esto provoca que él caiga al suelo y que Mickey consiga unos segundos para poder huir. Luego de unos minutos de persecución, el protagonista pierde de vista a su esposa. Unos segundos después, el protagonista consigue encontrar una cueva, por lo cual decide ir a investigarla para verificar si su esposa se encontraba en ese lugar. Pero mediante una narración, menciona que nunca debió haber entrado a ese lugar. Luego de caminar un rato, consigue encontrar a Mickey que se encontraba tirada en el suelo debido a una herida que se había hecho en el tobillo. Debido a su desesperación, Mickey intenta convencer al protagonista que los dos pueden empezar una nueva vida olvidándose de su pasado. Pero el protagonista ignora esto y la ataca. Después de haber cumplido su objetivo, el protagonista menciona que ya puede iniciar una nueva vida, pero de repente escucha un sonido detrás de él, así que rápidamente se gira para verificar qué era. Entonces se da cuenta que había una persona ahí, la cual menciona que Mickey es realmente su madre, siendo esta última escena el final del primer capítulo de este manga. Un apartado que considero que aporta bastante a la obra es la forma en cómo se va contando poco a poco, ya que al inicio se plantea el misterio de quién realmente fue el responsable del fallecimiento del hijo de los protagonistas, y con el pasar de los capítulos se va respondiendo este misterio, además de que llega a presentar los distintos motivos por el cual el protagonista quiere acabar con la vida de su esposa. Realmente considero que la narración se realiza de manera excelente, ya que en ningún capítulo consideras que va lento o muy rápido, ya que se toma el suficiente tiempo para presentar el concepto y que se consigue desarrollar de la mejor manera posible. Considero que el protagonista de esta historia es bastante bueno, ya que podemos ver cómo poco a poco va perdiendo la cordura debido a las situaciones que va viviendo. Y también podemos ver mediante flashbacks los motivos por los cuales decide hacer varias acciones durante la historia. Realmente la evolución del protagonista se va creando de manera natural, es decir, no se siente como si de repente el personaje cambiara para que la historia pueda seguir avanzando, ya que le dan un desarrollo lógico y bastante interesante. El final de esta obra es bastante impactante, ya que realmente no puedes predecir lo que va a pasar, a pesar de que la historia te vaya dando pistas sobre lo que puede suceder con el pasar de los capítulos. Considero que el manga de Hideout es una obra excelente. A pesar de que cuente con muy pocos capítulos, llega a presentar una historia bastante interesante, con un ritmo que en ningún momento se puede considerar lento. Llega a presentar a personajes bastante memorables y el final de la obra es impactante. Considero que este manga es la mejor opción para comenzar. Realmente no te arrepentirás de haber leído esta obra. Bueno, eso sería todo por el video de hoy.